Bendiciones mis hermanos, un día más, un tiempo más de devocional en esta campaña de 40 días de oración y ayuno que nos invita la red de oración de nuestra Unión Nacional de Iglesias Bautistas de Chile, de ULAUACH, ¿no es cierto?, nuestra antigua convención. Y estamos contentos de poder ser parte de este clamor a nivel nacional. Todas las iglesias del país, toda la obra nacional orando y clamando. Y también nosotros somos parte de esta experiencia. Hoy día, domingo 2 de agosto, segundo día de este tiempo. La palabra del Señor para nosotros se encuentra allí en Marcos capítulo 1, versículos del 16 al 20. Marcos capítulo 1, versículos del 16 al 20. Dice así la palabra del Señor para nosotros en el día de hoy. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombre. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a sus hermanos, Juan, hijo de Zebedeo, que estaba en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Este relato de Marcos es muy interesante ahí en el capítulo 1. Me hace recordar y pensar en una canción que tiene un cantante, un pastor, compositor, creo que es colombiano, no estoy seguro, que se llama Santiago Benavides. Santiago Benavides tiene muchas alabanzas bien especiales y muy contextualizadas, muy urbanas. Y una de ellas dice que cómo es la mirada de Jesús, es una pregunta, dice, ¿cómo es la mirada de Jesús? Es una de mis canciones favoritas. Y él nos hace reflexionar en esta canción cómo es que Jesús mira, ¿no es cierto?, a las diferentes personas y cómo son las miradas de esas personas, ¿no es cierto? Y pone diferentes tipos y estereotipos de los personajes de nuestra sociedad, desde los que todos miramos o nos miramos, y aquellos que están invisibilizados a nuestro alrededor, aquellos que no les vemos y simplemente como el huérfano, como el mendigo, como la prostituta, que simplemente los invisibilizamos en nuestro caminar diario. Santiago Benavides con una composición muy fresca nos hace recordar un poco cómo es la mirada de Jesús, cómo los miraría Jesús, ¿sí? Este texto de Marcos capítulo 1, versículos del 16 al 20, es prueba de lo que te estoy comentando, mi hermano. Dice que el Señor Jesús iba pasando por allí y ve a dos personas, a dos grupos de gente trabajando en la orilla del lago. Y Él mira lo que los demás no miran. El Señor ve en ellos todo el potencial, ¿no es cierto?, de la obra del Señor, del mensaje, del propósito, de la extensión del reino. Ve en ellos seguidores, apóstoles, ve en ellos hombres que se van a entregar por entero, ve en ellos toda, y permítame la expresión con mucho respeto, toda una materia prima que iba a permitir hacer el trabajo de prepararlos para el reino. Es capaz de ver en ellos, ¿no es cierto?, el propósito eterno del Padre Celestial en la vida de aquellos que el Señor estaba llamando en este instante. Y por eso este relato es tan interesante y es tan rico. Dice que pasaba por la orilla del mar y Jesús vio a Simón y a Andrés su hermano, que eran pescadores, y los mira, y los ve y ve en ellos un potencial tremendo. Dice, ahí está, a él lo estaba buscando, a Pedro y Andrés. ¿Se acuerda que el relato anterior dice que, en los relatos paralelos, dice que Andrés se encuentra con Jesús y va donde su hermano le dice, oye, hemos encontrado al Mesías? Por lo tanto, ya sabían de esta experiencia y cuando llega donde ellos y se encuentra con ellos nuevamente, los invita y les hace una invitación muy singular, ¿no es cierto? Dice, los haré pescadores de hombres. Estos eran hombres sencillos, eran del vulgo, dice el Nuevo Testamento. Pedro no era gente educada ni mucho menos. Pero al lado de ellos, un poco más allá, había otros dos pescadores, que era lo que tenían en común. Sin embargo, la vida de Juan
y de Jacobo, ¿no es cierto?, los hijos de Zebedeo, era distinta a la de Andrés y Pedro. Juan y Jacobo, su padre, ¿no es cierto?, era un hombre que tenía gente a su cargo. Dice que dejan a su padre y a los jornaleros, es decir, tenían una buena posición, tenían seguramente más de una barca, ellos aparentemente se rodeaba en el comercio, digamos, de diferentes personas. Se dice, ¿no es cierto?, que es probable que el padre de Zebedeo fuera el que surtía de pescado a la familia del sumo sacerdote. Por lo tanto, había una relación muy distinta con él. Eran personas distintas. Ambos eran pescadores. Los dos hermanos, ¿no es cierto?, Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, ambos pescadores. Pero unos sencillos, humildes pescadores y los otros parte de una familia acomodada de la comunidad. Sin embargo, a ambos el Señor los mira, a ambos el Señor los ve como con todo el potencial que tenían. No ve sus falencias, no hace cuestión de su carácter. Recuerde que Juan y Zebedeo eran llamados los hijos del trueno, ¿no? Y no por nada, no era un apelativo que se lo habían ganado gratuitamente. Usted conoce ya el carácter de Pedro. Tal vez de los tres podríamos decir el que a buenas y primeras era más humilde era Andrés, que en cuanto se encuentra con Jesús y lo invita a su hermano Pedro a conocerle y va donde él y lo presenta con Jesús. Mi amado hermano, ah, ¿cómo mira el Señor? Es tan distinto como miramos nosotros a los que están a nuestro alrededor. Es tan diferente. Nosotros miramos muchas veces a los que están a nuestro alrededor con una mirada de prejuicio, con una mirada que hace cuestión de ellos. Pocas veces nos ponemos y tratamos de mirar a nuestro alrededor, a las personas, mirándolas como las miraría el Señor. Es más fácil mirar y oler el mal olor del pordiosero, ver la situación familiar, contractual de un vicioso o de una situación de un hogar inestable, y mirarlo con un cierto dejo de, oye, pobrecita, esta gente necesita ayuda, pero no con un ojo de misericordia, que mire como miró Jesús y que invite como invita el Señor Jesús a hacerse parte del reino. Yo espero, mis amados hermanos, que tú y yo podamos aprender a cambiar la mirada de los que están a nuestro alrededor y miremos con los ojos de Cristo, miremos con ojos de misericordia, miremos con ojos de esperanza, miremos con ojos que puedan ver la obra tremenda que el Señor va a poder hacer en la vida y en el corazón de los que están a nuestro alrededor. A veces nosotros mismos mandamos al infierno a mucha gente, con expresiones tales como este nunca va a cambiar, o simplemente ni siquiera soy capaz de imaginarlo que pisa alguna vez una iglesia, ¿sí? Este hombre va a morir, o esta mujer va a morir en las suyas. En fin, expresiones como esa que le cierran toda posibilidad de esperanza a los que están a nuestro lado. ¿No sería acaso mejor mirar como mira Jesús? ¿No sería mejor acaso mirar de la manera en que mira el Señor? El texto de Marcos aparece Jesús caminando junto al lago de Galilea, dice el devocional de hoy día, el maestro en búsqueda de discípulos, y se aparecen estos dos hermanos. Había diferencia entre los dos grupos de hermanos. Sin embargo, Jesús los mira más allá de estas diferencias y apariencias. A partir de la mirada de Jesús, estos cuatro hombres serán protagonistas de una transformación personal y colectiva, porque la mirada de Jesús los convoca a mirar también más allá de las apariencias y de los prejuicios. Veremos o vimos la vida de Marco, la vida de Pedro, la vida de Jacob, la vida de Juan. Jacob, ¿no es cierto?, muere por el Evangelio. Juan se convierte en el gran pastor, cuidador del reino, este jovencito. Pedro cambia su carácter y se convierte en el tremendo apóstol predicador al pueblo de Israel.
y Andrés en un predicador dulce y sencillo de la palabra del Señor. Amados míos, el Señor puede transformar y moldear todas las vidas, incluida la tuya y la mía. Y en ese mismo sentido nos invita hoy día a que al llamado de Jesús, ¿no es cierto?, a mirar como Él mira y mirar con el potencial que Él mira a las personas, no con nuestros prejuicios, por favor, no con nuestras cargas, no con nuestra arrogancia muchas veces, sino que con humildad, con sencillez, miremos a las personas en el potencial que Jesús las mira. Mirémoslas con los ojos de misericordia que el Señor las mira. Y miremos en ella, ¿no es cierto?, no el presente, sino el porvenir de una vida que pueda ser transformada por nuestro Padre Celestial. Que esto nos ayude a reflexionar en el día de hoy profundamente y nos enseñe como iglesia a mirar a nuestra comunidad alrededor y mirarla con la misericordia que el Señor la habría de mirar. La tarea práctica para el día de hoy son las siguientes. Demuestre interés por alguien distinto a usted. Sea generoso y sea buen vecino, por favor. Segundo, en nuestra comunidad cristiana de fe, miremos a los hermanos a través de los ojos de Jesús. No miremos lo que somos a nuestros ojos, sino que miremos a nuestros hermanos con los ojos de Jesús. Y tercera tarea, miremos a la gente o los grupos más raros que están a nuestro alrededor y aprendamos a amarlos y a orar por ellos e interceder. En los motivos de oración para el día de hoy, domingo 2, en el segundo día de oración y ayuno, tenemos los dos siguientes puestos a nivel nacional y también podemos y sumamos los que son personales y propios de la iglesia. Primero, oremos por la unión de los creyentes para que tengan todos en común y puedan reflejar el carácter de Cristo. Segundo, por el despertar de cada cristiano y de cada iglesia para la transformación de nuestro continente basado en la visión inspiradora del reino de Dios, día tras día. Que el Señor nos pueda bendecir, que el Señor nos ayude y que el Señor nos permita seguir creciendo y avanzando en la extensión del reino de Dios. Y la reflexión de hoy día, insisto, aprendamos a mirar como mira Jesús. Que Dios nos bendiga y nos encontramos mañana en un nuevo tiempo devocional. Muchas bendiciones.